Abrimos ya el juzgado de guardia, 4:34, 3:34 en Canarias. Ya hemos saludado, le hemos dado los buenos días a Félix Martín, fiscal, que hoy, en esta colección de retratos de psicópatas que estamos viendo, algunos, algunos extranjeros, la mayoría son estadounidenses y otros españoles. Hoy toca uno local, uno además muy próximo en el tiempo. Decíamos, el caso de Ramón Lasso, aquí en los medios de comunicación. Esto ocurre en el año 2011. Llegamos a bautizar como el asesino dels Pallaresos, que además es que fue la primera persona condenada en España por homicidio sin que se hubiera encontrado el cadáver de las víctimas, ni se encontraran restos biológicos que le implicaran, sin que hubiera testigos que hubieran visto los hechos y sin que nadie, y tampoco Ramón Lasso, por supuesto, hubiera confesado el crimen. Bueno, a pesar de lo anterior, a pesar de todo lo dicho, un tribunal del jurado le condenó a 30 años de cárcel. No sé si tendremos tiempo hoy, pero ahora con esto del tribunal con jurado me he acordado que nos dejó deberes... sí, ayer había preguntas. Sí, ¿verdad, Félix? Edgar, ayer Félix, un oyente, nos volvió a reincidir en el asunto este del debate del jurado, que le recordé que tú, creo que en la primera lección ya hablaste, ya lo abordaste, y le prometimos que en algún momento, hoy me parece que no habrá tiempo, pero recuperaremos la figura del jurado, el jurado popular, del jurado popular, por qué, en qué condiciones se da en España. Él en realidad, más que justificar la figura del jurado popular, lo que quería saber es si de verdad el jurado popular tiene todos los medios que necesita para ejercer de forma libre, sobre todo protegido de, a lo mejor, la mirada que pueda hacer los medios o los juicios paralelos que puedan llevar los medios durante el desarrollo de un juicio. Me parece un tema muy interesante que ya digo, que recuperaremos si te parece. Perfecto, ¿no? Pues dedicamos un día cuando queráis y hablamos de ese tema. Vale, porque hoy vamos a someter a nuestro fiscal, a Félix Martín, a muchas preguntas, pero sobre el caso este de Ramón Lasso. ¿En qué se basó el tribunal para condenarlo? ¿Qué paralelismos existían con un acontecimiento del pasado del propio Ramón Lasso, que además lo convirtieron en un psicópata? ¿Y qué quiere decir esto de la expresión sin cuerpo no hay delito? Si no es del todo cierta o cuándo no es cierta. De momento vamos a situarnos. Telediario de Televisión Española, 30 de marzo de 2011. Es Ramón Lasso. Los Mossos d'Esquadra lo detenían este mediodía tras acusarlo de la desaparición de su compañera sentimental, Julia Lamas, y su cuñado, Maurici Fuentes, hace ahora 2 años en Tarragona. Los registros policiales han empezado hoy a primera hora de esta mañana en el bar propiedad del detenido situado en el barrio de Riucla de Tarragona. Durante horas la policía catalana también ha registrado la casa del detenido. De su interior los investigadores se han llevado cajas, bolsas y palas de cavar. El detenido fue precisamente el último que dijo a la policía haber visto a los 2 desaparecidos. Declaró que ambos le habían comunicado que querían marcharse juntos. En diciembre del año 1993, Ramón Lasso fue condenado a 57 años de prisión por el asesinato de su primera esposa y de su hijo de 6 años en Amposta, Tarragona. En el primer caso simuló el suicidio de su mujer, en el de su hijo un accidente. Estábamos convencidos que mi hermana no era capaz de ir a un sitio donde se suicidó y suicidarse allí. 6 años después quedó en libertad tras obtener una reducción de condena porque fue juzgado con el antiguo Código Penal. Ramón Lasso, que en todo momento se ha mostrado tranquilo ante la policía, está detenido en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Tarragona. Bueno, pues en este poco más de un minuto ya sabemos de qué se le acusaba, la circunstancia, condiciones así, lo básico de este caso de Ramón Lasso. Vamos a empezar, si te parece, Félix, por esa última pregunta que dejábamos de momento en el aire. La expresión esta de sin cuerpo no hay delito, ¿es cierta o no es cierta? Pues es muy buena pregunta. No hay un sí o un no categórico, Roberto. Lo común, es verdad, en el gran número de los casos, es que el cuerpo de la víctima, y lo hemos visto en las semanas anteriores, si os acordáis, no es la base de una investigación. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la víctima nos ofrece información esencial. Repasemos. La causa de la muerte, nos dice, la forma de la muerte, y nos da evidencias biológicas también. Pues, ¿os acordáis cuando podemos encontrar ADN incluso del presunto autor en el cuerpo de la víctima? O sea, normalmente es el elemento básico de investigación. Claro, es el muerto el que habla, ¿no? Que dicen los clásicos. Vale. Mejor resumen no puede ser. El muerto habla, o la víctima habla a través de su cuerpo. Pero el Tribunal Supremo nos hace 3 advertencias.
Primero, que nuestro ordenamiento jurídico no es imprescindible para una condena por un delito de homicidio que haya aparecido el cadáver, ni siquiera que se le practique la autopsia. Tampoco es imprescindible para obtener una condena por homicidio que no existan testigos presenciales. Y añade, y tampoco es un obstáculo insuperable para obtener una condena por homicidio que no encontremos ni huellas dactilares, ni ADN, ni de la víctima, ni del acusado, ni en el lugar del crimen, ni en nada. Y el hecho de que no existan no se convierte esto en una prueba de la ausencia de culpabilidad del acusado. ¿Cuándo qué? Cuando tú puedes explicar por el tiempo y por las posibilidades que hay razones objetivas que explican que no existan estas pruebas. Entonces, a ver, si no tenemos cuerpo, si no tenemos esas evidencias de ADN, etcétera, si no hay testigos, ¿qué se necesita entonces para que se pueda obtener una condena en un homicidio donde no existe nada de eso? Como tú has explicado antes, Roberto, el caso de Ramón Lasso va a ser la primera condena en España por un homicidio sin cadáver, y ahí el Tribunal Supremo va a ir creando algo que luego se ha consolidado en lo que se llama jurisprudencia, ¿no? Y nos establece 3 requisitos. Fijaros que muchas veces, como hemos explicado, Roberto, no son más que requisitos lógicos. O sea, no es más que aplicar a un juego de detectives a la lógica de estos casos. Vamos a repasarlo y a ver si llegamos a la misma conclusión. El primer requisito es que no puede haber nada que justifique lógicamente la desaparición. Por lógica, tiene que ser así. En segundo lugar, que no puede haber otra persona a la que se le pueda atribuir al crimen salvo el acusado. Por tanto, que no haya nada que justifique la desaparición de la víctima. Segundo, que solo se pueda atribuir la desaparición al acusado. Y tercero, que las razones que apunten al acusado sean múltiples, no solamente haya una, sean indiscutiblemente incriminatorias, y que no permitan bajo ninguna otra circunstancia ninguna conclusión alternativa. Solo si se dan esos requisitos, y dice el Tribunal Supremo, ojo, hay que ser muy, muy exigentes, muy, muy rigurosos, tenemos que ser muy restrictivos, pero si se dan estos requisitos, nada impide que haya una condena por homicidio, aunque no tengamos el cadáver de la víctima. Esa exigencia y el rigor que pide el Tribunal Supremo es para que se den los 3 requisitos, no 1 o 2, sino los 3. Los tres requisitos. Vale. Félix, cuéntanos a ver un poco qué pasó con Ramón Lasso, que creo que quieres distinguir primero 2 etapas. Sí. Como se ha visto en la noticia, Roberto, hay como 2 periodos, y esto lo convierte en el perfil del acusado, en este caso del condenado, en un perfil muy interesante de analizar, porque se producen 2 etapas. Una a finales de los años 80 y otra en el año 2009-2011. Vamos a repasar la primera. Lasso, vamos a dar una serie de antecedentes, nace en Jaén en 1955, aunque se afinca de joven en la provincia de Tarragona por razones de trabajo. En los años 80 contrae matrimonio con Dolores, con la que tuvo 2 hijos. Sin embargo, Lasso se enamora de otra mujer casada y con hijos, amiga de la familia. Veremos luego cómo esto se repite en gran medida en la etapa posterior. Supuestamente, su mujer se entera del rumor de que su marido puede que le esté engañando con su amiga, y eso enturbia mucho la relación entre ambos, llegando Dolores a pensar en separarse. Ya, ese es el punto de partida. Además, parece que en poco tiempo se concatenan un par de circunstancias desgraciadas, muy desgraciadas. Sí, y vamos a ver, Roberto, como además cada una de esas circunstancias, muchas veces hemos comentado tú y yo aquí en Antena que la realidad supera la ficción, y es así. Vamos a ver cómo que hay 2 desgraciadísimas circunstancias que en sí mismas parecen salidas de la ficción de una serie, y sin embargo son circunstancias reales. Primera, la esposa de Lasso, Dolores, fue encontrada decapitada por un tren en una vía situada en un camino cercano al lugar donde vivía la familia, poco después de la medianoche del 9 de junio de 1988. La muerte es considerada por las autoridades como un suicidio. ¿Por qué? Porque el maquinista del tren se percata poco antes de pasar, a lo lejos, localiza en la vía la presencia de una mujer. Avisa reiteradamente con el propio tren, no sé si el claxon, no sé cómo se llama, cuando el tren suena, alerta de la presencia, pero la mujer no se mueve.
La mujer había colocado supuestamente la cabeza en la vía del tren y desgraciadamente pues el tren no pudo frenar y por tanto pasó por allí decapitando la cabeza de la mujer. El juzgado y las autoridades consideraron que había sido un suicidio y archivan la investigación penal. La familia de Dolores no creyó nunca que aquello había sido un suicidio, siempre ¿no? creyó que no había sido un suicidio. ¿Cuál es la otra circunstancia que se produce desgraciadísima después, que se concatena después, Roberto? Pues 9 meses después. El coche que conducía a Lasso dice que iba aproximadamente a 80 kilómetros por hora, cae por un acantilado de 20 metros, mientras viajaban en el vehículo Lasso y su hijo de 6 años. Lasso sale ileso y afirma que ha caído por el acantilado porque un camión ha aparecido repentinamente por la carretera, él iba más rápido de lo debido, al caer en el acantilado él queda inconsciente, cuando despierta él sale casi por inercia, sin percatarse de que el vehículo se está incendiando, que su hijo está inconsciente en el vehículo y muere calcinado. La muerte nuevamente se consideró accidental y no se llegó a abrir ninguna investigación judicial. No se investigó absolutamente nada, a pesar de, bueno, parece que sobre el caso en ese momento en apariencia no había dudas, pero no se relaciona que 9 meses antes había ocurrido aquello que la familia decía que no se creía que era un suicidio de su mujer, de Dolores. Pero, ¿qué es lo que pasa para que las cosas cambien? Pues, fijaros, Roberto, que desde fuera nos puede parecer llamativo, pero cuando desgraciadamente estás en la realidad de los crímenes o de las desgracias, muchas veces se concatenan por azar fatalidades. Por tanto, para las autoridades no fue llamativo en un principio que en 9 meses se sucedieran estas dos fatalidades. ¿Qué pasa, como tú me preguntas, para que las cosas cambien? Pues fijaros, el amor de una familia por la hija perdida y el pálpito de que había algo extraño, a veces nosotros los jueces, los fiscales, la policía, a veces tú observas cuando ves una desgracia, imaginaros, ¿no? Esta doble desgracia del padre que pierde a su hija y que pierde a su nieto, a veces nos cuesta distinguir a nosotros entre qué es no aceptar la fatalidad, una fatalidad repetida, o una racionalidad de que hay algo que no cuadra. Y aquí, en la familia de Dolores, no había solo una aceptación de una fatalidad repetida, sino que había una racionalidad de que había algo que no cuadraba. Los padres y el hermano de Dolores se plantean las siguientes cosas. Primero, Dolores nunca había dado señales de depresión. Nunca. Segunda, estaba llena de vida y de planes, y no había habido un cambio en las últimas semanas o meses de la vida de Dolores, aun con la crisis matrimonial. Y luego les extrañaba mucho también el comportamiento de Ramón. A pesar de esa concatenación de fatalidades, no se comportaba como compungido ni nada, sino que además todavía tenía un hijo, se comportaba muy frío, muy distante, incluso con el hijo que le había sobrevivido. Por tanto, lo que hacen, fijaros que parece salido de una serie, contratan un detective privado. La familia contrata al detective privado. Contrata un detective privado. Y este detective privado averigua 2 cosas fundamentales. Primero, que quería reiniciar su vida sentimental con otra persona. Claro, la familia de Dolores no sabía que tenía una relación sentimental con otra persona, no lo sabían. Y segunda cosa que averiguan, fijaros qué frialdad, que el día del accidente con su hijo, Ramón no había cogido su propio coche. Que no era su coche, entonces ¿el coche de quién era? Sino un coche de un concesionario que había cogido exproceso para el supuesto. Y ahora me preguntarás, seguramente, Roberto. Hombre, te lo voy a preguntar, claro. Pues te dejo que me lo preguntes. Esto no llamó la atención de nadie, ¿eh? Quiero decir que no sé si era eso lo que esperabas que te preguntara. Yo pensé que me ibas a preguntar el por qué. Claro, bueno, imagino que sí, el por qué, por eso digo, igual no llamó la atención porque él había entendido que podía tener una justificación, que es que el coche, el suyo, lo tenía en el taller e iba a coger otro porque necesitaba desplazarse. Imagino que tendría una muy buena excusa para que no llamara tanto la atención. Eso ¿no? Vale. Pero fijaros que hay otra razón, además, en el comportamiento de él que demuestran esa frialdad que nos parece extrema. Su coche, fijaros este dato, Sí.
tenía un seguro solo de terceros. Ya. El coche del concesionario tenía un seguro a todo riesgo. La consecuencia es que cobró una indemnización por la muerte de su hijo y la cobró muy rápidamente. Oye, y con todo esto que descubre el detective privado, que desde luego a mí, no sé, clama al cielo que de esto no se hubiera dado cuenta a nadie, sobre todo de lo del seguro, lo del coche del concesionario, a todo riesgo, etcétera. Con todo esto, ¿qué es lo que puede hacer la familia? Lo presenta el informe del detective al juzgado. ¿Qué se hace? Eso es lo que hacen. Presentan el informe del detective privado al juzgado y solicitan la reapertura de la investigación. Luego profundizaremos un poco en esto. Vale. El juzgado, cuando lee toda esta serie de circunstancias, accede, se reapertura el procedimiento, y lo que hace la policía, en este caso la Policía Nacional, que todavía trabajaba aquí en Tarragona, es revisar los dos asuntos. Esto se hace muchas veces con la policía cuando se reabre un asunto. Se revisa, se contempla desde otro punto de vista, se intenta ver en global para ver si encuentran datos muy interesantes. Oye, pero tiene que ser muy, muy, muy interesante lo que encuentren para hacerle caso a un informe de un detective privado. ¿Esto es muy excepcional o cómo funciona en España? Pues a veces, lo importante es que te planteen datos que te hagan plantearte que es conveniente revisar lo que ha pasado. Vale. Y yo creo que aquí la gran habilidad de la familia fue relacionar dos hechos, porque imaginaros, es perfectamente plausible, Roberto, que un hecho caiga en un juzgado y otro hecho caiga en otro juzgado. Claro. Claro, si ha pasado 9 meses después y si están en una población distinto, entonces, en principio, cada juzgado conoce de su hecho y a lo mejor pues falta esa visión de globalidad. Y aquí la inteligencia del detective privado es que con la visión del global se estableció que había un enlace y había una coherencia o una motivación en el comportamiento del sujeto. Entonces, eso es lo que hace que el juzgado se lo replantee, lo analice en global y plantea a la policía la necesidad de revisarlo todo, otra vez. ¿Qué es lo que encuentran, Roberto? Pues encuentran cosas muy interesantes. Primero, vuelven a tomar declaración al maquinista del tren. Claro. Y el maquinista del tren profundiza en algo que él había estado dando vueltas, y es que le sorprende mucho al maquinista del tren que, a pesar de los retirados avisos, le llamó mucho la atención que la mujer que estaba en la vía no se había movido absolutamente nada. Claro, eso ya nos llamaba la atención desde el principio. Claro, que la vio ya tumbada ahí, impertérrita, para entendernos, porque evidentemente ya estaría muerta. Supongo. Efectivamente. Vale. En segundo lugar, revisan el escenario del crimen otra vez. Y encuentran datos importantes. Primero, en el calzado de la mujer, fijaros qué dato más interesante, no hay barro en la suela del zapato, a pesar de que había llovido. Y para acceder allí hasta esa zona donde supuestamente ella se tumbó en la vía para quitarse la vida, había que pasar por el barro, evidentemente, ¿no? A que parece una historia salida del Juego de los Detectives. Totalmente, claro. En segundo lugar, apenas hay sangre. Porque ya estaba muerta y entonces se sangra menos. Claro. Eso es. Cuando como ya sabéis, como buenos detectives que sois, y tú, Roberto, el mejor, cuando tú manipulas un cadáver después de muerto, apenas va a salir sangre. Y tercero, se dan cuenta, se hace la deducción, ¿qué sentido puede tener colocar, vamos a seguir jugando el Juego de los Detectives, qué sentido puede tener colocar el cuello o la cabeza de una persona en la vía? ¿Qué puedes tratar de esconder si colocas la cabeza de una persona en una vía? Algo que le hayas hecho en la cabeza o en el cuello, exactamente, ¿no? En el cuello. Ya. ¿Qué manera se usa para matar a una persona usando el cuello? Estrangularla. Estrangulamiento. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Pues vamos a analizar el otro escenario del crimen, o el escenario de la muerte. Fijaros la importancia que tiene para las autoridades conocer el escenario de la muerte de una persona para investigarlo. Y se hace una nueva pericial, un nuevo peritaje del vehículo. Qué raro que, habiendo un seguro a todo riesgo que tuvo que soltar un dinero importante, no lo hubiera hecho, no hubiera salido de oficio, motu propio de la compañía de seguros, ¿no? Pues fijaros. Claro. Pues fijaros. Y aquí se averiguan las siguientes cosas. Impresionante, lo que averigua la policía. Primero, que el coche tenía puesta la primera marcha cuando pasaron. Primer error de Ramón, con lo cual era imposible que fueran 80 kilómetros hora. Claro. En primera.
En segundo lugar, se hace un análisis exhaustivo por peritos muy avezados y se descubre que el fuego del vehículo no se había producido abajo, el fuego había empezado arriba. Se encuentran restos de combustible y de haberse quemado arriba. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que necesariamente se le aplicó una fuente de combustible arriba y se lanzó posteriormente el coche a la cuneta. Bueno, aparte de todo el asombro que nos está generando, imagino, a todos los que vamos escuchando esta historia, conforme la vas desbrozando, también estaba pensando en las primeras palabras que decías de hoy es que vamos a derribar varios mitos, no solo ese de que si no hay cuerpo no hay delito, porque estaba pensando, entonces un asunto se puede reabrir en cualquier momento, siempre que se haya archivado, ¿no? Si hay una causa y una justificación, unos argumentos tan contundentes como había en este caso. Eso es. Vale. ¿Verdad que te suena, Roberto, el concepto sobreseimiento? Sí. Que siempre se ve en las noticias. Sí. Pues vamos a diferenciar muy rápido entre provisional y libre. Vale. Si en este caso, se hubiera acordado el sobreseimiento libre, y hubiera implicado sobreseimiento libre se equipara a sentencia absolutoria. Es decir, no se hubiera podido reabrir nunca el hecho. Por eso veréis, cuando salgan las noticias de casos en España, que los fiscales y los jueces damos mucha importancia a que ponga sobreseimiento libre o sobreseimiento provisional. ¿Vale? Vale. Entonces, si pone sobreseimiento provisional, que es lo que pasó aquí, es que se puede reabrir si aparecen hechos o pruebas nuevas en el futuro. Y tú puedes acordar el sobreseimiento provisional, fíjate, en dos casos. Cuando dices que no ha resultado debidamente justificado la perpetración del delito, pero no estás diciendo, Roberto, que no ha habido delito. Simplemente estás diciendo que no ha resultado debidamente justificado, ¿vale? Ya. O cuando dices que hay un delito, pero que no tienes pruebas suficientes contra una persona concreta. En estos dos casos se puede acordar un sobreseimiento provisional. ¿Y qué es lo que pasó con lo del niño y con lo de la pobre madre? Que el juzgado acordó en ambos casos que no había resultado debidamente justificado delito. No dijo que no había delito. Pues menos mal, ¿no? Menos mal. Menos mal. Fijaros a veces lo importante que son las palabras y en la justicia lo importantes que son. Oye, con todo esto, entonces, ¿se enjuició y se condenó por todos estos hechos a Ramón Lasso? Fue declarado culpable y se le condenó a 56 años de prisión por ambos asesinatos en 1993. No obstante, y sé que te vas a sorprender mucho cuando diga esto, salió en libertad condicional en 1999. Espera. He anotado bien las fechas, sí, claro que me sorprendo. En 1993 se le condena a 56 años, 56, y 6 años más tarde ya sale en libertad condicional. Sale en libertad condicional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque se aplicaba, fijaros, el código anterior al de 1995, un código penal que venía del régimen franquista, que se había reformado para adaptarle a la Constitución, pero fijaros, era un código mucho más benigno. ¿Por qué? Porque este código penal anterior implicaba que por cada X días que cumplías en prisión se te restaban X días de la condena. Por tanto, eso explicaba que en aquella época, si los que somos un poco más mayores, había condenas de 400 años sí, o de 90, y luego cumplían 10 o 15 años porque se aplicaban unas rebajas automáticas. Todo eso desapareció con el Código Penal de 1995. Esto es imposible en la actualidad que eso pase, pero en esa época hasta 1995 pasaba y desgraciadamente salió en libertad condicional porque además, Roberto, Ramón era extremadamente amable, extremadamente inteligente. Dentro de prisión. Dentro de prisión. Y tuvo un comportamiento excepcional. Era como el ejemplo perfecto de buen comportamiento dentro de prisión. Ya, y la vida de Ramón Lasso, una vez que sale, estoy pensando, solo por 2 años, porque claro, como él había sido condenado en el 93, el nuevo código es del 95, él ya se puede, como es mucho más beneficioso para él, como nos has contado, se puede acoger todavía al código que había cuando le condenan, sale a los 6 años. ¿Y cómo es la vida después de Ramón Lasso, de esa persona amable, inteligente, extrovertido, ese ciudadano ejemplar que había demostrado ser dentro de prisión?
pues consigue en las prisiones modernas en España, que funcionan muy bien, se preocupan de tratar de ayudar a reinsertar a las personas cuando salen en libertad. Y aquí en este caso, además, como su comportamiento ha sido excepcional, pues le consiguen un trabajo en Tarragona, en una empresa de ambulancias, y él se convierte en una persona anónima. Que va a trabajar, va a su trabajo, cumple, es exquisito en el trato con todo el mundo, incluso conoce a una mujer, Julia, con la que comienza una relación. Y aquí comienza la segunda parte de la historia. La segunda parte que evidentemente vamos a dejar también nosotros así con el cartel del continuará para la próxima semana. Bueno, yo no conocía de nada, tenía alguna referencia de cuando salió en las noticias, cuando nos hicimos los medios de comunicación eco de este caso de Ramón Lasso, de las dos vidas de Ramón Lasso deberíamos haber titulado hoy. La segunda parte ya la abordamos la próxima semana. Muy interesante como siempre. Félix Martín, fiscal, ha sido un placer, amigo. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Gracias, muy fuerte buenos a los días. tres. Adiós, hasta ahora. Adiós.